Ya empezó a grabar. Entonces vamos a comenzar con nefrofisiología y en esta parte vamos a tocar más que todo el medio interno, el medio externo, las funciones renales, me parece, qué hace nuestro riñón y ese tipo de cosas. Ya en la segunda sesión vamos a andar un poco más en la anatomía y también en qué hace cada parte de la nefrona y todo eso. Entonces, vamos a ir primero a esta parte. Ya, entonces primero vamos a hablar sobre el medio interno. El medio interno es todo lo que se encuentra en el espacio pericelular, se le dice ya. Es todo lo que rodea las células. Y esto que rodea las células va a tener diferentes componentes, ¿no? Tiene componentes como electrolitos, proteínas, cristaloides, diferentes solutos. Entonces, básicamente este medio interno se va a contener agua y otros solutos. Eh, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la regulación del medio interno, cuando dicen, de repente en algún momento les van a decir, a ver, ¿quiénes se encargan, no sé, de regular el medio interno? Entonces, cuando hablamos de regulación del medio interno, vamos a hablar de la regulación del volumen de agua, de los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, como la osmolaridad y el pH, ¿ya? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de regulación del medio interno. ¿Y quién se encarga de esta regulación del medio interno? El riñón es uno de los que se encargan de esto, ya por ejemplo, y de eso es lo que vamos a hablar. Pero también, eh, por ejemplo, el pulmón se va a encargar de la concentración, de la regulación de la concentración del oxígeno y del dióxido de carbono. Y el páncreas se va a encargar de la regulación de la glucemia. Entonces ahí tenemos los órganos reguladores, ¿no? El riñón, referido más al agua, a los electrolitos, a la osmolaridad y al pH, y los otros a, a otras cosas, ¿no? Como el páncreas con la glucemia o los pulmones con el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener una cosa que es medio interno y otra cosa que es medio intracelular. Yo sé que suena confuso porque medio interno suena a que si estuviese dentro de la célula, pero no es así. ¿Ya? El medio interno es más bien, ahí me equivoqué con la flecha. Ya, el medio interno es más bien el espacio extracelular. ¿Ya? Espacio extracelular, no medio externo, sino espacio extracelular. Entonces, medio interno es lo mismo que espacio extracelular. Y este medio interno va a estar conformado por, o bueno, va a ser igual a la tercera parte de todo el agua corporal. De todo el agua que tenemos en nuestro cuerpo, la tercera parte está en el medio interno. Acá la flechita. ¿Ya? Y el medio interno se va a dividir en dos cosas. Se va a dividir en plasma y en líquido intersticial. El plasma es el 20% de este medio interno y el líquido intersticial es el 80% del medio interno. Mientras que el espacio intracelular, que es lo que está dentro de la célula, va a representar 2/3 de todo el agua corporal. Entonces no hay que confundirnos, porque a veces cuando hablamos de medio interno nos confundimos y pensamos que es el medio intracelular, pero no, el medio interno es el espacio extracelular. Lo voy a poner acá. Espacio extracelular. Bien, ahora vamos a hablar sobre la homeostasis que va a ocurrir en nuestro cuerpo y sobre el agua de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver que Claude Bernard nos dice que
o bueno, nos dijo que el medio interno debe mantener una constancia. Siempre va a ser constante. Y si es que le pones, por ejemplo, más soluto, entonces va a buscar disolverse, básicamente. Entonces, siempre se va a tratar de mantener una regulación. Entonces, si algo sube en el medio interno, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tratar de bajar. Algo tiene que bajar para que se vuelva a regular. Y si baja, se va a tratar de subir lo que se bajó, para que se trate de regular. Entonces, vamos a hablar de constancia cuando hablamos de homeostasis, ya de constancia, porque ya saben por Fisio 1 que la homeostasis no quiere decir que todo está en equilibrio, porque si no, por ejemplo, el potasio sería igual que el sodio y sabemos que no es así. Simplemente están en un equilibrio, ya se saben los valores, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo es ¿cuánto? 36. ¿Y cuánto es tu glucosa? Máximo 100. Entonces no vas a esperar que tu glucosa sea 36 para que tu temperatura también sea 36. Algo así. Entonces no se trata de mantener un equilibrio en todo lo que está en nuestro cuerpo, sino se trata más bien de mantener una constancia. ¿Ya? Entonces, cuando haya una desregulación, o sea, cuando este medio interno ya no sea constante, entonces se va a tener que usar mecanismos compensatorios. Por ejemplo, si algo sube, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a tratar de que hayan mecanismos compensatorios que lo bajen y lo devuelvan a lo normal, ¿no? Entonces, ya más o menos eso ya se sabe por Fisio 1, pero igual quería mencionarlo nuevamente. En cuanto al agua corporal, el agua corporal es más o menos el 60% de nuestro peso, y esta agua corporal va a estar en el medio interno, ¿ya? Va a estar tanto en el medio interno como en el medio intracelular. Ya sabemos cuál es la fracción, ¿no? Un tercio en el medio interno y en el intracelular son 2/3. Esta agua corporal va a estar presente en diferentes tejidos, ¿ya? Va, en el caso del medio interno, pues va a rodear a las células y vamos a ver que hay tejidos que tienen más agua y hay tejidos que tienen menos agua. Por ejemplo, el tejido adiposo tiene poca agua, no tiene tanta agua como el tejido conjuntivo que sí tiene más presencia de agua. ¿Ya? En cuanto al agua, ya sabemos que es el solvente universal, regula la temperatura, ¿no? Por el calor específico y es importante para las reacciones químicas que van a ocurrir en nuestro cuerpo. Entonces, hablando del calor específico, vamos a ver que el agua tiene un alto calor específico. ¿Qué quiere decir que tiene un alto calor específico? Que si tú, por ejemplo, quieres subir 1 grado de temperatura, entonces tienes que ganar mucho calor. ¿Ya? Por ejemplo, si tu cuerpo, no sé, quiere pasar de 37 a 38 cuando tienes fiebre, se demoran, ¿no? O sea, no es tan rápido. ¿Por qué? Porque gracias a este calor específico se tiene que perder mucho calor, se tiene que perder mucho calor para que bajes 1 grado y se tiene que ganar mucho calor para que subas 1 grado. Entonces, por eso es que también nosotros llegar a fiebres bastante altas, como 40, es difícil, ¿no? La mayoría de gente sí le sube la fiebre, pero es un proceso que demora, ya demora. En cuanto a la presión hidrostática es la presión que va a ejercer un líquido sobre la pared de algo que lo contiene. Entonces, si hay más volumen de ese líquido, entonces va a haber obviamente más presión hidrostática. Em,
Cuando una persona está deshidratada, ¿qué va a pasar? Porque la sangre también tiene agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menos sangre, va a haber, bueno, no necesariamente hipovolemia, pero vamos a ponerlo así en casos extremos, ¿ya? Hipovolemia. Entonces, si hay menos sangre, va a haber menos presión arterial, ¿no? Entonces, vamos a tener una baja presión arterial. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras haya más líquido, con la misma presión, mientras haya más líquido, entonces va a haber más presión. Y bueno, los factores que aumentan la presión van a ser el volumen, van a ser si es que hay más moléculas, si es que hay más fuerza. Y cuando me refiero a más fuerza en el área, ¿no? Acá. O sea, si es que hay más fuerza ahí, entonces también aumenta la presión. ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora, ay, creo que no se pasa el PPT. Y ahora sí. Ya, entonces ahora vamos a hablar del peso magro. El peso magro es el peso, pero sin considerar la grasa, ya no considerando la grasa. Entonces, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, los músculos, ¿no? O sea, sin considerar la grasa, ese es el peso magro. El peso magro es constante y del peso magro, el 70% es agua. Entonces, ¿por qué hablamos del peso magro? Porque acuérdense que la grasa no tiene tanta agua, ¿no? Es un tejido que no va a contener tanta agua, porque también es hidrofóbico, bueno, entonces eh, no sería congruente decir que tiene agua. Entonces, eh, es importante hablar de peso magro porque así también podemos decir que el 70% de este peso magro es agua, porque no estamos incluyendo la grasa. Entonces, el 70% de este peso magro es grasa y es constante. Ya, este 70% es constante, porque lo que va a variar en sí en las personas es la cantidad de grasa. Entonces, cuando tú te peses y dices, mi 70%, yo peso, por ejemplo, 50 kilos, entonces 70% es 35. Entonces, no, porque yo también me estoy pesando con grasa. Entonces, tendría que tener mi peso sin grasa para recién decir que el 70% de ese peso magro es agua, ¿ya? Y bueno, nuevamente acá para repetirlo, es que un tercio está en la parte extracelular, ya sabemos, en el espacio extracelular, y 2/3 están en el intracelular. Eh, el movimiento del agua va a ser libre, ¿no? No necesita transportadores ni nada, van a ser por acuaporinas. Entonces el agua se mueve más libremente, ya se mueve más libremente, pero para que el agua se mueva va a estar regulado por la osmolaridad. Es decir, que si yo tengo, vamos a poner acá dos cosas. Entonces yo tengo, por ejemplo, misma cantidad de agua, pero acá tengo una concentración de 20 y acá tengo una concentración de 10, de cualquier cosa. Entonces, ¿dónde hay más? Hay más acá, ¿no? Porque hay 20. Entonces, para que haya un equilibrio, entonces, ¿qué va a pasar? El agua de acá
se va a ir para acá. ¿Sabéis? Pero acá hay menos, sí, pero hay menos concentración de un soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? El solvente se va a ir para acá. ¿Y quién es el solvente? El agua. Entonces, va a pasar el agua hasta que en algún momento el agua va a ir aumentando y entonces esta concentración va a disminuir porque hay más más agua. Entonces, perdón, hay más solvente. Entonces esta concentración disminuye. Entonces luego van a alcanzar un equilibrio. Ponte 15. 15. ¿Ya? Entonces eso es que el movimiento del agua va a estar regulado por la osmolaridad. Y bueno, la membrana celular, como en cualquiera de los casos, va a regular tanto el ingreso como la salida del agua. Em, bueno, he puesto aquí estas imágenes, donde acá está la membrana celular, que es la que divide los dos espacios, divide el espacio extracelular con el espacio intracelular. Eh, y acá le pongo 20 y 40% porque se refiere al 60% del peso corporal que representa el agua. O sea, el agua es 60% de nuestro peso corporal. No del peso magro, sino de nuestro peso corporal. Entonces, tú pesas 50 kilos, entonces, ¿cuánto sería el, el agua que tienes en tu cuerpo? Sería, bueno, hay que sacarle 60%, ¿ya? Sería 60, 30. ¿Ya? Y del 30, el 20%, y del 30 se divide aquí y se divide aquí. Hay que dividirlo entre 3, sería 10, ¿no? Entonces sería 10 aquí y 20 aquí. Entonces, así sería. No creo que les venga ejercicios para ver cuánta agua hay en el extracelular y en el intracelular. Así que no se preocupen. Ah, verdad, pero por ahí vamos a hablar de algunos ejercicios. No sé si en esta o en la segunda clase, pero sí hay ejercicios. Y eso sí es importante que lo estudien. ¿Ya? No sé si han visto banco y no sé si es que ya han hecho su práctica de fisiología 2. Supongo que no. O sea, la práctica que ya empezó. Entonces, ahí en nefro van a hacer ejercicios. Y acuérdense que no sé si les han dicho que les va a venir en el pasito, pero el ciclo pasado vino del Verne y Levi, que también veíamos en Fisio 1, y venían ejercicios, ya ejercicios que están en su guía. Entonces tratan de resolver esos ejercicios para que les vaya bien en el pasito. Y ahora sí continúo. Y ahora vamos a hablar del movimiento a través del capilar. Ya, el movimiento a través del capilar va a depender de la ley de Stalin, ¿ya? Y esta ley de Stalin nos habla de la presión hidrostática y de la presión osmótica. Ah, no, he puesto mal. No es osmótica, es oncótica. De la presión hidrostática y de la presión oncótica. La presión oncótica hace referencia a la presión que ejercen las proteínas. Entonces, vamos a tener aquí a nuestra celulita. Ya, nuestra celulita y acá está el espacio. Es un huevo. La cosa es que vamos a tener una presión que es la hidrostática, que la presión hidrostática es la que va a hacer que lo que esté aquí salga. Pero también tenemos otra presión, que es la presión oncótica. Y la presión oncótica hace lo contrario, jala. ¿Por qué? Porque no quiere que salga, ya no quiere que cualquier cosa salga. Entonces,
para que regrese lo que salió, esta presión oncótica tendría que ser mayor. Que ahorita no sé si por acá hay una imagen, para que les explique mejor. Creo que no he puesto. Ya no he puesto imagen. Pero es como si aquí hubiese un vaso sanguíneo. Mejor lo voy a dibujar así. ¿Ya? Acá hay un vaso sanguíneo. Hay un vaso sanguíneo. Y entonces vamos a ver que va a haber una presión oncótica. Ya la presión oncótica va a ayudar en el caso de que ahora estamos hablando de nefro, a que haya una filtración, ya porque va a permitir que salga. Pero la presión, perdón, la presión hidrostática. Y la presión oncótica va a permitir, ¿qué va a permitir? Reabsorción. La presión oncótica. Entonces, eso es, ¿ya? La presión hidrostática permite que haya una filtración, permite que salga algo. Mientras que la presión oncótica no, la presión oncótica jala hacia el capilar, no quiere que salga. Entonces, como jala, permite la reabsorción. Que eso lo vamos a ver más en la segunda clase, porque ahí también hay una fórmula que es para que veas la filtración. ¿Ya? Y para que veas la filtración, necesitas saber esa fórmula que tiene que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces ya saben que la presión hidrostática hace que salga, ¿no? Lo que está dentro salga. Y la presión oncótica que entre. Se, se opone a que salga algo. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de las cavidades transcelulares. Un ratito. Ya. Las cavidades transcelulares. Las cavidades transcelulares son cavidades virtuales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene que llenarse de líquido para que se haga una cavidad real. Es como si esta cavidad no existiera hasta que se llene de líquido. ¿Y de dónde viene ese líquido, Thais? Ese líquido viene porque estas cavidades virtuales han secuestrado agua de algún capilar. Entonces, por ahí había un capilar y esta cavidad que estaba simplemente ahí existiendo, una cavidad virtual, es decir, una cavidad como si no existiera, ¿ya? Pero se vuelve real cuando secuestra agua del capilar. Eh, Cuando hay un exceso de agua en esas cavidades virtuales, cuando ya se volvió una cavidad virtual, que ya se volvió real porque se llenó de agua, pero se sigue llenando de agua hasta llegar a un exceso de agua, entonces, ¿qué va a formar? Va a formar el tercer espacio. Ya forma el tercer espacio. Por ejemplo, el tracto intestinal, las pleuras, el líquido cefalorraquídeo, en las articulaciones, el humor acuoso. Aquí, por ejemplo, en las articulaciones. ¿Ya? Entonces, esas articulaciones están ahí. Hay una cavidad virtual. Tú sabes que ahí de repente debe haber alguna cavidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que estas articulaciones empiezan a secuestran agua. Cuando ya hay un exceso de agua en las articulaciones, ya se volvió una cavidad, un tercer espacio.
el tercer espacio, es cuando hay un exceso. Ya, por ejemplo, vamos a poner que hay un paciente que tiene una obstrucción intestinal. Entonces, no está pasando, ¿no? Porque ahí se ha obstruido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un capilar y que este capilar va a empezar a perder agua. ¿Por qué? Porque vamos a ver al peritoneo, que el peritoneo va a empezar a secuestrar agua. Ya el peritoneo, que es una cavidad virtual, empieza a secuestrar agua. Entonces, como empieza a secuestrar agua, ¿qué va a pasar? El paciente se va a quedar deshidratado. ¿Y qué decíamos de paciente deshidratado? Paciente deshidratado, ¿qué quiere decir? Disminuye la volemia. Y si disminuye la volemia, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión arterial. Entonces, por eso es importante saber y conocer esto de las cavidades virtuales. Ya, bueno, acá tenemos la regulación del movimiento. Ya sabemos que el agua fluye por ósmosis, ¿no? Eh, del líquido intersticial al líquido intracelular, el agua va a pasar ¿por qué? ¿O a través de quién? A través de la membrana celular, ya lo habíamos mencionado, y del vascular al intersticial a través de los capilares. Bueno, también ya habíamos hablado de la presión oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, cuando hablemos de la filtración glomerular, vamos a ver que todo se filtra, o sea, hay un filtrado total, todo se filtra. Pero ¿saben quién no se filtra? Las proteínas. Las proteínas nunca, nunca, nunca van a pasar ese filtrado. Por eso, por ejemplo, a los pacientes, no me acuerdo con qué afección, pero que tienen proteinuria, entonces ahí es preocupante, porque las proteínas no deberían estar en la orina, porque estas no deben cruzar la membrana, o en realidad no cruzan la membrana. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y la presión osmótica pues está generada por los solutos como el sodio. El sodio es el más importante, ¿no? Porque es el que está en el sodio es el más importante porque en el espacio extracelular es el que va a estar en mayor concentración, ¿no? En mayor concentración. ¿Y quién está en el espacio intracelular? Ya sabemos que está el potasio. Entonces, por eso la presión osmótica tiene que ver más con el sodio, ¿ya? Eh, bueno, y ahí habla del agua, cuando, por ejemplo, hay poca agua y hay mucha agua, ¿no? Entonces, puede ser hipotónica o hipertónica. Entonces, ¿qué se va a tratar? Se va a tratar de que haya un equilibrio, ¿no? Como ya habíamos visto, para que haya eh, una homeostasis, básicamente. Y no, todo nuestro cuerpo está en homeostasis, en realidad. Siempre van a ver que hay mecanismos reguladores que tratan de mantener. Por ejemplo, si tu presión arterial está subiendo mucho, entonces van a haber varios receptores que se van a encargar de avisar que tu presión está alta para que otros mecanismos se activen y que lo puedan regular. Si tu presión está baja, también se encargan de avisar que tu presión está baja y van a activarse mecanismos para regular esa presión arterial. Entonces, básicamente todo nuestro cuerpo está en una homeostasis. Ya, ahora, la entrada y pérdida de agua. Vamos a ver que el ingreso de agua va a ser generalmente por ingesta oral, ya generalmente. ¿Por qué? Porque es lo que todos los días hacemos, ¿no? Tomamos bebidas, comemos, entonces por ejemplo, digo, no, pero yo no tomo agua, pero los alimentos también tienen agua.
Entonces, es por ingesta oral. Y el volumen aproximado es variable, depende obviamente de la dieta que hagas, ¿no? Por ejemplo, de verdad yo soy una persona que no toma agua, o sea, no, nunca me da sed, entonces tomo muy poca agua. Entonces, que está mal, pero este, entonces la ingesta va a ser variable. De repente ustedes toman más agua, entonces van a tener mayor ingesta oral. Y la vía parenteral es intravenosa, ¿ya? Entonces eso es, por ejemplo, cuando te ponen cloruro, los pacientes, por ejemplo, que están deshidratados, cloruro, ¿no? Al toque. Te vas al hospital, tienes cualquier cosa, no importa, te ponen tu cloruro y estás por ahí con tu cloruro. Entonces, la vía parenteral es más cuando estás enfermo y también es variable. Y el agua metabólica, que es la formación de agua por reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en bioquímica, pero hay procesos que llevan a formación de agua. Eh, entonces también, ¿no? Por nuestras células, por el metabolismo de nuestras células, se va a formar agua. Y eso sí es más o menos de 300 mililitros por día. Ya. En cuanto a la salida de agua, la que más nos va a importar, porque es la que más sentimos, ¿no? En la salida de agua, es la orina, ¿ya? Y es la única que nosotros podemos regular, por eso es la que nos va a importar. Entonces, el volumen aproximado es de 400 mililitros por día. Si es que tomaste más agua, entonces tal vez este volumen va a aumentar. Y si tomas menos agua, de repente va a disminuir un poco, pero aproximadamente es de 40 mililitros por día. Las pérdidas insensibles, por ejemplo, puede ser por la piel o por la respiración. Ya sabemos que por la piel eh, perdemos agua como por evaporación, ¿no? Y en la respiración también, por el vapor de agua. Entonces, cada vez que respiramos, ya les había explicado en la clase de neumo que tuvimos, pero cada vez que respiramos, vamos también a exhalar un vapor de agua. Entonces, ahí también estamos perdiendo agua. Y son pérdidas insensibles. Y en las heces también hay una pérdida, pero es una pérdida muy baja, porque ya saben que en el intestino grueso, en cierta parte va a haber una reabsorción, ¿no? Para que las heces sean sólidas, va a haber una reabsorción de agua. Entonces, la pérdida por heces es baja, ¿ya? Es mínima. Entonces, esa no nos va a importar mucho. La que en nefro nos va a importar, la de orina. Y los tipos de balances, vamos a tener, por ejemplo, el balance negativo, que es cuando estás perdiendo más de lo que ganas. Es como cuando tienes dinero y gastas más de lo que ganas. Entonces ahí, ¿qué te va a pasar? Vas a tener una deshidratación, ¿ya? Deshidratación. Entonces, ¿qué te tienen que poner? Te tienen que poner agua vía parenteral. O sea, no literal, ¿no? Pero vía parenteral te van a poner este cloruro, por ejemplo, para que te hidrates. Por otro lado, si tenemos un balance positivo, vamos a ganar más de lo que pierdes. Entonces, vas a tener una sobrehidratación. Y lo ideal es que este balance sea eh, cero, ¿no? Que ganes y pierdas lo mismo, porque así se va a tener un balance. O sea, aparte de lo que tú ya tienes, porque obviamente nunca te vas a quedar sin agua, ganes y pierdas lo mismo para que tengas una regulación. Entonces, esta regulación de los balances, ¿cómo se va a dar? Por ejemplo, si tú estás teniendo un balance negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener que ganar más agua, ¿no? Porque estás perdiendo mucha agua. Por ejemplo, las personas que, eh, por ejemplo, te da, no sé, hepatitis tipo A. ¿Ya? Hepatitis tipo A. Entonces, esa hepatitis te va a dar vómitos, vas a tener diarreas, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un balance negativo porque estás perdiendo líquidos, te estás deshidratando. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente pues va a tener sed, ¿no? Esa es como una regulación de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces va a tener sed porque se está deshidratando. Ya en el hospital
más que agüita, te van a dar electrolitos, ¿no? Te van a dar electrolitos. En el balance positivo, como tienes mucha agua y hay una sobrehidratación, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a buscar que esa agua salga. Entonces, vamos a ver que vamos a tener a la ADH y la ADH es una hormona, la hormona antidiurética, que lo que va a buscar esta hormona es hacer que elimines más agua, ¿ya? Y nada, eso es para ajustar el volumen de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Ay, no, perdón, chicos, me equivoqué. Creo que les dije que la ADH hace que elimines más agua, no, es la antidiurética, o sea, hace que orines menos agua, ¿ya? Entonces hace que actúa en el túbulo colector para que haya mayor reabsorción de agua, ¿ya? Eso es una forma de regular cuando tienes un balance de tipo negativo, que es lo más frecuente, pues, ¿no? La mayoría de gente no va al hospital porque tiene una sobrehidratación, sino va porque tiene una deshidratación. Entonces ya saben. Ya, chicos, hasta ahí todo claro para continuar. ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ya, entonces supongo que está todo claro. Entonces vamos a continuar en un ratito. Ya. Entonces, los mecanismos sensores del balance hídrico. Ya, entonces aquí vamos a tener diferentes sensores. Vamos a tener, por ejemplo, los barorreceptores, los osmorreceptores hipotalámicos y el centro de la sed. Entonces, bueno, los barorreceptores van a detectar cambios en la presión arterial, ¿no? Estos barorreceptores, ya visto en cardio, están en el seno carotidio y en el arco aórtico. Entonces, por ejemplo, si la presión está muy alta, ¿qué va a pasar? En el seno carotidio y el arco aórtico, obviamente, si aumenta la presión, es porque la fuerza, o sea, la dilatación del vaso va a ser mayor, porque la presión es mayor. Entonces, el vaso sanguíneo va a dilatarse más. Entonces, estos barioreceptores van a detectar esto y van a llevar la señal a nuestro cerebro para que se regule y bueno, se trate de regular y se trate de, por ejemplo, bajar la presión, ¿no? Los barioreceptores van a, o sea, ver las alteraciones del volumen circulatorio. Por ejemplo, si es que tienes, si en la aurícula derecha hay mayor volumen, entonces, ¿qué va a pasar? Que la aurícula se va a distender. Entonces, ahí es cuando hay una hipervolemia, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que el volumen de agua es menor? Entonces va a haber una hipovolemia y obviamente la aurícula va a tener una menor
o sea, se va a distender menos. En cuanto a los osmorreceptores hipotalámicos, vamos a ver que estos son sensibles a la osmolaridad. Entonces van a ver si es que, por ejemplo, el plasma es hiperosmolar o hipoosmolar. Entonces, hiperosmolar es cuando te falta agua, o sea, te estás deshidratando. Pero hipoosmolar es cuando te sobra agua, cuando tienes una eh, sobrehidratación. Y bueno, el centro de la sed, ¿no? El centro de la sed responde al aumento de la osmolaridad eh, cuando falta agua, ¿no? Entonces, cuando falta agua, se va a evaluar y esto te va a generar sed. Entonces, cuando te estás deshidratando, ¿qué buscas? Tomar agua, ¿no? Tomar agua. Eh, entonces, vamos a ver que cuando hay más agua en el espacio extracelular, entonces, ¿qué va a pasar? Hay más agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el soluto? ¿Qué va a pasar? Va a tener menos concentración. Si el soluto tiene menos concentración, la osmolaridad disminuye. Eh, en consecuencia, hay una disolución del soluto, ¿no? Es como si a la gelatina le pusieses más agua. Entonces, la gelatina poco a poco va a perder el sabor a gelatina. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor disolución del soluto. Entonces, si quieres eliminar esa agua, entonces, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, algo que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo vamos a ver, pero eh, cuando se dé el proceso de filtración, de reabsorción, de secreción, entonces, ¿qué se va a buscar? Se va a buscar eliminar más agua. Por eso es cuando tomas bastante agua y vas al baño, la orina es clara, ¿no? A comparación de cuando no tomas nada de agua, entonces la orina es más oscura, o sea, es más amarilla, ¿no? Porque se trata de conservar agua, porque como tienes poca agua, se trata de conservar esa poca agua que tienes. Entonces la orina va a ser más concentrada. Y bueno, ahí tienen los grafiquitos que es para ver cuáles son los mecanismos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que hay un aumento de la osmolaridad. Entonces, el aumento de la osmolaridad, o sea, hay una pérdida de agua, ya todo empieza acá. Hay una pérdida de agua. Entonces, esta pérdida de agua hace que como hay menos agua, entonces la concentración sea mayor. Por lo tanto, hay un aumento de la osmolaridad. Al haber un aumento de la osmolaridad, ¿quién decíamos que ve la osmolaridad? Los osmorreceptores en el hipotálamo, ya, los osmorreceptores. Además, vamos a ver que la pérdida de agua lleva a que haya disminución del volumen de la sangre y también disminución de la presión, ¿no? Ya habíamos visto. Disminuye la cantidad de sangre, porque la sangre también tiene agua. Entonces, disminuye la cantidad de sangre y ¿qué va a pasar? Va a pasar que eh, como hay menos sangre, entonces al hacer la sangre, la presión que hacen las arterias, ¿no? La presión arterial, entonces va a ser menor porque hay menos contenido. Entonces, esto va a ser eh, detectado por los varoreceptores y por los boloreceptores. Y estos también le van a avisar al hipotálamo. Entonces tenemos ahí a los varoreceptores, los boloreceptores y los osmoreceptores que le avisan al hipotálamo y el hipotálamo como consecuencia va a decir, no tenemos agua, ya. Entonces, ¿qué voy a provocar? Voy a provocar la secreción de la hormona antidiurética que lo que busca es que esa agua se reabsorba lo máximo que se pueda. ¿Ya? La antidiurética busca la reabsorción del agua. Entonces, eso y también va a provocar sed. Entonces, vamos a ver, la hormona antidiurética va a aumentar la reabsorción, como les decía, de agua en el túbulo colector. ¿Y eso qué va a pasar? Va a hacer que haya menos eliminación de agua por la orina y va a generar que haya una orina concentrada, bastante concentrada, ¿ya? Por eso es que cuando cuando no tomas agua, tu orina es
más amarilla. Y bueno, la sed con el aumento de la reabsorción del agua va a generar que haya un aumento del volumen de agua extracelular. Ya, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Sí. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la respuesta del riñón a la deshidratación. ¿Cómo responde nuestro riñón a la deshidratación? Mm, Ya, entonces vamos a ver que va a haber una detección hipotalámica, ¿no? Ya habíamos visto, el hipotálamo detecta que hay un aumento de la osmolaridad, entonces los osmoreceptores, los bolorreceptores y los varorreceptores van a detectar esto. Entonces va a haber una secreción de la ADH y esta ADH va a ir al riñón, ¿no? La hormona se libera y va a ir por la sangre hasta el riñón. En el riñón, en el túbulo, era en el, sí, en el colector. En el túbulo colector, entonces vamos a ver que esta ADH va a, a ir hasta el túbulo colector y va a generar que haya mayor reabsorción del agua, ¿ya? Porque primero va a pasar por un proceso, o sea, ese es el proceso para la formación de orina. Lo vamos a ver en la clase 2. Pero es la filtración glomerular, donde se filtra toda el agua, o sea, todo es como si el glomérulo, o sea, como si fuese una esponja y en el glomérulo como se exprime la esponja y sale todo. Entonces se hace una filtración glomerular donde todo se va a filtrar, todo. Entonces toda esta agua llega ahí. Y luego va a pasar por un proceso de reabsorción, porque obviamente se filtró todo el agua, pero no toda la vas a eliminar. Entonces va a haber un proceso de reabsorción. Entonces, en el túbulo colector es donde se hace este proceso y normalmente, pues, no sé, por ejemplo, se reabsorbe X, ¿ya? Pero como estás deshidratado, viene la hormona antidiurética y ¿qué va a hacer? Que ya no sea X, sino sean 2X. O sea, aumente la reabsorción. ¿Para qué? Para retener más agua, ¿ya? Entonces va a haber más agua retenida en el nefrón. Como resultado, como ya tu orina no va a tener tanta agua, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener una orina concentrada, ¿ya? Porque ya no hay tanta agua para que ahí se disuelva. Entonces, la orina está más concentrada, chévere. ¿Y qué ha pasado? Que recuperaste ese volumen de agua, ¿no? Ese volumen plasmático. Entonces, eso es lo que hace el riñón frente a la deshidratación. Bueno, la composición de compartimentos, eso ya se lo saben. Sabemos que el ion principal del espacio extracelular es el sodio y del intracelular es el potasio. Eh, y este gráfico, pasa cuando hay mucha agua, hay una sobrehidratación. Entonces, por ejemplo, yo he decidido que hoy voy a tomar 2 litros de agua. Entonces, primero me tomo un litro, me tomo un litro. Entonces, la ingesta de agua ha aumentado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay más agua, por lo tanto, la osmolaridad va a disminuir porque hay más solvente que soluto y eso va a ser captado por los osmorreceptores. Además, va a haber un aumento del volumen y de la presión, porque como tomas más agua, hay más presión, hay más líquido, hay más sangre, y esa sangre va a generar una mayor presión arterial.
Esto va a ser reconocido por los receptores y los receptores y van a ver que hay mucho. Entonces se van a ir al hipotálamo y le van a decir, hay mucho líquido, hay mucha agua. Entonces el hipotálamo va a inhibir la sed, porque ya está sobrehidratado, y va a inhibir la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, al no haber hormona antidiurética, ya no se secreta, ya no va al túbulo colector, ya no va a permitir que haya mayor reabsorción de agua. Por lo tanto, se va a eliminar más agua y por lo tanto la orina va a ser más diluida, más pálida. ¿Ya? Entonces, creo que todavía nos falta. Ya, entonces vamos a ver ahora el equivalente químico. ¿Qué es el equivalente químico, Thais? Ya, el equivalente químico va a tener una formulita, ¿ya? Y esto sí les van a preguntar, no como tal cuánto es el equivalente químico, sino que esto va a ser importante porque hay otra fórmula, que no sé si le he puesto acá en la otra clase, donde, no creo que no lo he puesto, pero esto va a ser importante en su guía de práctica para que resuelvan los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo el equivalente químico, Thais? ¿Cómo sé? El equivalente químico es el peso molecular o el peso atómico. Por ejemplo, si simplemente te dan, no sé, sodio, entonces sería atómico, ¿no? Y si es molecular como la glucosa, entonces tendrías que sumar todos los pesos atómicos para que te dé el peso molecular. Y eso lo divides entre la valencia de la molécula o del átomo. Entonces, acá les he puesto un ejemplo y tenemos al sodio. El peso atómico del sodio es 23 y la valencia es de 1. Entonces, ¿qué vas a hacer? El equivalente químico va a ser de 23 sobre 1 y va a ser 23. Si te dan, por ejemplo, del cloro, que no sé cuánto es su peso atómico, pero hay que ponerle, no sé, 30. Y la valencia es 2, entonces sería 15. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que se sepan esa fórmula. Aquí está. Entonces, el peso atómico, por ejemplo, del cloro es de 35.5. No, tiene valencia 1. Sorry. Me estaba confundiendo con el calcio. Entonces dividen 35.5 entre 1 y les da 35.5. En cambio del calcio, que tiene una valencia de 2 y su peso atómico es de 40, entonces 40 entre 2 es 20. Y ese sería el equivalente químico. No sé si les he puesto otra imagen. No. Pero, por ejemplo, ya, vamos a ver, por ejemplo, al cloruro de sodio. Al cloruro de sodio. El cloruro de sodio. ¿Ustedes qué tienen que decir? Esta es una molécula, ¿sí o no? Una molécula que tiene un átomo de cloro y uno de sodio. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, si ya se aprendieron esta tabla, va a ser más sencillo. Simplemente suman y sería, suman los equivalentes y eso les daría el equivalente del cloruro de sodio. Entonces, sí es importante que se aprendan esas tablas y que sobre todo esto, pues, ¿no? Cómo sacarlo. Y si les ha ido bien en química, les va a ir bien aquí también. A mí no me gusta mucho química, pero bueno, se tiene que aprender. Ya, ahora sí vamos a hablar del líquido intracelular y el extracelular. Vamos a hacer un versus. Entonces, la carga eléctrica para los dos es isoeléctrico, ya, porque se va a tratar de mantener un equilibrio. El catión principal del líquido extracelular es el sodio y en el intracelular el potasio y el magnesio. Pero ya saben que más importante que el magnesio, el potasio. Ahí están los aniones principales. Y lean bien ya cuando le digan anión y catión, porque por eso el ciclo pasado validaron incluso una pregunta.
porque el doctor había puesto cuál es el anión principal del líquido, creo que intracelular, algo así. Y, y era como que sodio, potasio, magnesio, y no había ninguno de estos, o sea, ni para marcar nada, ninguno negativo, entonces ninguno era anión. Entonces tú marcabas pues otra cosa, ¿no? Y al final nos validaron esa pregunta porque estaba mal, pues, ¿no? Decía anión y estaba preguntando por el cation, en realidad. Así que bueno. Ya sabemos que entre el líquido extracelular y el intracelular, pues la composición iónica es distinta. Ya sabemos que el sodio es el que está en mayor cantidad afuera y el potasio y el magnesio adentro. Además, pues van a tener, por ejemplo, fosfatos, proteínas intracelulares que van a ayudar a retener las moléculas dentro de la célula. Entonces aquí, por ejemplo, intracelular, tenemos, además del potasio, que es importante, vamos a tener fosfatos y sobre todo proteínas, que van a ejercer su presión oncótica. Y en el extracelular, pues vamos a tener en mayor cantidad al sodio, al cloro, bicarbonato como aniones, pues, ¿no? Ya. En el líquido extracelular, ya sabemos que este extracelular, creo que hay una lectura incluso de esto, de líquido extracelular, y la doctora seguramente les va a preguntar, ¿el extracelular es lo mismo que el intersticial? El intersticial es parte del extracelular, ¿ya? Y el vascular también. La diferencia entre el vascular y el intersticial, que son subcompartimentos del extracelular, del líquido extracelular, vamos a ver que el vascular sí contiene proteínas, como la albúmina, ¿no? Ya sabemos que la proteína principal de la sangre es la albúmina, mientras que el intersticial no tiene proteínas. Entonces, esa es la diferencia. Acá hay un cuadrito que dice que en el vascular sí hay proteínas, en el intersticial no hay proteínas. La osmolaridad es un poquito mayor en el vascular, el sodio es alto en el vascular y el cloro y bicarbonato tienen niveles más altos en el intersticial. Este anion gap, no sé si preguntaron en el examen, me parece que sí. Después voy a buscar mi examen, ya chicos. Entonces, tenemos al anion gap, que el anion gap es igual al sodio menos la suma del potasio más el bicarbonato. Entonces, ¿para qué es importante el anion gap? Esto obviamente lo sacan con las concentraciones. Por acá está. Miren, acá sodio, como dice acá, 140 mil equivalentes por litro. Entonces, 140. Y lo restas con las concentraciones de los demás, ¿no? El cloro tiene 100 y el bicarbonato tiene, bueno, 26. De 24, pero bueno, 26. Entonces, el anion gap sería de 14.000 equivalentes por litro. ¿Por qué es importante este anion gap? Porque el anion gap nos va a decir que, por ejemplo, si el anion gap es mayor, o sea, ha aumentado, es porque hay un exceso de ácidos orgánicos, ¿ya? Acuérdense, hay mayor gap, entonces hay exceso de ácidos orgánicos. Como que ácidos orgánicos como el lactato, cetoácidos, sulfatos, fosfatos, etc. Y eso puede estar ocurriendo porque hay una acidosis láctica, hay una cetoacidosis, hay una falla renal o una trombosis mesentérica. Entonces, me parece que en la guía también hay una pregunta para que respondan sobre la importancia del anion gap. Y esa es, ¿no? Básicamente es como para saber si es que de repente el paciente está en un estado de acidosis. ¿Hasta ahí todo se está entendiendo, chicos? Ya, entonces supongo que sí se está entendiendo. Aquí tenemos que la unidad de la osmolaridad va a ser los miliosmoles por litro, la MOSM
por litro, que ya saben. Y la osmolaridad es el número de partículas disueltas en una solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Thais, yo tengo una molécula de glucosa, pero la molécula de glucosa es grande, ¿sí o no? O sea, tiene varios átomos, pero la molécula de glucosa no se disuelve, o sea, no se separa. Entonces, solo sería un osmol, ¿ya? Un osmol. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Se divide en tres moléculas, Entonces, ahí sí se puede hablar de que hay tres osmoles, ¿ya? En tres partículas. Entonces, vamos a decir que cuando una molécula se divide en dos partículas, vamos a tener dos osmoles. Si es que la molécula se divide en tres partículas, tres osmoles. Pero eso ya se lo tienen que ir aprendiendo. Porque, por ejemplo, la glucosa se queda entera, ya se queda entera. Entonces, como se queda entera, entonces va a ser un solo osmol. Y bueno, los compartimentos isosmolares, acá se hace una formulita de la osmolaridad plasmática, que es 2 por el sodio más la glucosa sobre 18 más Bond sobre 2,8. Esto no les van a preguntar, ¿ya? Esto es como un ejemplito, pero esto no pregunta. Y ya, bueno, para terminar, vamos a hablar sobre el rol de la presión osmótica. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante para tener un equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener dos imágenes. Aquí tenemos mayor concentración en la figura A. Hay mayor osmolaridad. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el B hay menor osmolaridad. Tenemos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, Taí, ¿sabes qué? Agarramos a estas partículas y las pasamos para acá. Eso se hace, o sea, se agarra donde hay mayor osmolaridad, se agarran las partículas y se las pasa donde hay menos osmolaridad. No, el que juega un papel importante es el agua. Entonces, para que haya, no menos concentración, sino menos osmolaridad, ¿ya? Porque lo que importa es la osmolaridad. Entonces, para que haya menor osmolaridad y para que se igualen, entonces, ¿qué va a pasar? Le va a pasar agua, le va a pasar agua. Y entonces, miren, acá sigue teniendo 3, 1, 2, 3, pero con menos agua. Como tiene la misma, pero con menos agua, se va a concentrar más, ¿no? Se va a concentrar más. Y acá tiene lo mismo, ya tiene lo mismo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7, pero tiene más agua. Entonces se va a disolver más, ¿no? Porque el agua lo está disolviendo. Entonces ahí se va a lograr un equilibrio osmolar. No de concentraciones, sino osmolar. Porque las concentraciones no van a cambiar, va a ser lo mismo. O sea, me refiero a cuántas partículas hay. No cambia. Las partículas no pasan. Lo que pasa es el agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos soluciones hipertónicas y soluciones hipotónicas. Entonces, las soluciones hipertónicas son cuando hay más solutos que el plasma. Entonces, hay mayor osmolaridad extracelular. ¿Y qué va a pasar? Como hay mayor osmolaridad, el agua va a salir del agua, perdón, salir de la célula y entonces la célula se encoge. No sé si en biología hicieron ese experimento de que tenían eritrocitos y entonces me parece, no me acuerdo qué le poníamos, pero la cosa es que lo poníamos en una solución hipertónica. Y como lo poníamos en una solución hipertónica, el agua del eritrocito para tratar, ¿no?, de equilibrarlo, salía. Entonces el eritrocito quedaba arrugadito, chiquito, porque había perdido agua. En cambio, si lo ponemos en una solución hipotónica, entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua va a querer entrar para lograr ese equilibrio. Entonces, el agua va a querer entrar y entra, y el eritrocito se empezaba a hacer más grande, más grande. Se hinchaba hasta que en algún momento la célula reventaba. Entonces, no es
la idea tener una solución hipertónica ni hipotónica, ¿no? Si no, nuestras células pueden sufrir y, por ejemplo, y en cualquiera de los casos se dañan. Y hay hipertónicas, se encogen, se hacen chiquitas, se mueren, o hipotónica, la célula se hincha tanto que se revienta. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo, chicos. Acá les voy a poner el forms, a ver un ratito. Ahí no lo puedo poner. A ver. Ya les estoy pasando el post-test. Y les voy a pasar un Kahoot. Ya por tiempo, no lo vamos a hacer ahorita, pero para que practiquen. Entonces, voy a cerrar esta sesión y les envío otra para dar la segunda sesión, ¿ok?